cuadrado nos da la hipotenusa, que es ρ, ¿no es cierto?, al cuadrado, y bueno, del triángulo rectángulo también surge cómo calcular el ángulo θ, conocidas las coordenadas x e y. Bueno, entonces esto sería coordenadas polares. Si a alguien no le queda claro qué es esto de las coordenadas polares, puede preguntar ahora. ¿Está entendido esto? Sí, profe, se entendió. Bueno, Sí, profe, se entendió. bueno, después viene esto de las curvas en coordenadas polares, ¿no es cierto? Que en este caso, si tenemos una ecuación que tiene esta forma, usualmente va a ser esta forma. Es muy raro que el ángulo θ quede en función de ρ, ¿no es cierto? Esta ecuación la podemos graficar y esa gráfica nos va a dar una curva en el espacio, ¿no? Lo habrán trabajado en la clase práctica. Siempre esa curva del espacio la podemos hacer de esta forma, o sea, dándole valores al ángulo θ, calculando el valor de ρ correspondiente. Entonces, ahí tenemos esta tablita que está acá, ¿no es cierto?, en donde para cada valor de ángulo tenemos el correspondiente valor del radio. Y después, para trazar la curva, obviamente necesitamos nuestra referencia, que sería nuestro eje X, y a partir de allí trazamos los ángulos θ1, θ2, θ3, θ4, y llevamos los radios ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, y vamos marcando estos puntos, ¿no? Y de esa forma generamos esta curva ρ igual ρ de θ. La otra forma de generar esa curva es usar estas relaciones, estas que están acá, ¿no es cierto? Y de esa forma hacemos esta primera parte de la tabla, sería exactamente igual a esta, pero le agregamos una columna con los valores de X y los valores de Y calculadas mediante estas fórmulas aquí. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí hay solo una fila, o sea, este valor ρ1 por el coseno de este ángulo nos daría este valor x1, y este valor ρ1 por el seno de este ángulo nos daría este valor y1. Y después directamente llevamos sobre los ejes x e y las coordenadas x1, y acá debería decir y1, coordenadas x1 y 1, y de esa forma marcamos este punto que sería el correspondiente a este punto aquí. De la misma forma iríamos generando para θ2, ρ2, x2, y2, y iríamos ubicando los distintos puntos, ¿no es cierto? Y de esa forma generamos nuestra curva en coordenadas. Debería dar lo mismo, si usamos la misma relación, debería dar la misma curva de arriba, ¿no? Entonces estas serían dos formas de generar nuestras curvas en coordenadas polares. En la práctica habrán trabajado con algunas curvas muy particulares. Está el caracol de Pascal, está la lemniscata de Bernoulli. Son distintas curvas, ¿no es cierto?, que se expresan fácilmente en coordenadas polares. Y, bueno, para hacer la gráfica, entonces pueden optar por trabajar directamente en polares, de esta forma, o combinar las polares con las cartesianas y generar las curvas. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo trazan las curvas en coordenadas polares? Sí, entendí. Bueno, Sí, profe. acá avanzamos, ¿no es cierto? Y acá hay algunas curvas particulares, ¿no es cierto?, que son las que se generan manteniendo ρ constante
que son estas circunferencias, circunferencias centradas en el origen, ¿no? O sea, si mantenemos ρ constante, generamos circunferencias centradas en el origen. Y si mantenemos θ constante, generamos rectas que pasan por el origen, que son esta recta y esta recta. ¿Estamos? Entonces, ¿entienden bien qué tipo de curva se genera manteniendo ρ o θ constante? ρ constante, circunferencias centradas en el origen, y θ constante, se generan esas rectas, ¿no es cierto?, que pasan por el origen. Y esas serían las curvas ρ constante y θ constante. Bueno, rapidito este dibujo que está aquí les muestra cómo se ve un recinto particular que en coordenadas cartesianas, ¿no es cierto?, se ve como un sector de un anillo, pero en coordenadas, este gráfico sería la representación del espacio ρ, y en el espacio ρ, ¿no es cierto?, fíjense que nosotros visualizaríamos este recinto como un rectángulo. Obviamente le cambiamos el nombre al recinto y a ese recinto le llamamos omega. ¿Estamos? No confundan, ¿no? Usualmente van a hacer la representación en esta forma, o sea, combinando las coordenadas cartesianas y las polares, y en este espacio, ¿no es cierto?, que es el XY, que sería el plano, algo así como visto en forma real, o una visión real del plano, van a ver las curvas ρ constantes como circunferencias centradas en el origen, y θ constante genera rectas que pasan por el origen. ¿Está bien? Esto sería una representación en otro espacio, ¿no es cierto?, el espacio ρ. Y en realidad este no es el plano tal cual lo vemos, ¿no? El plano tal cual lo vemos sería este que está aquí. Esto es una representación en un espacio en donde cada punto del plano tiene una coordenada ρ, ¿no es cierto?, y una coordenada θ. ¿Estamos? Claro, o sea que esos dos recintos tienen la misma área. No, o sea, es difícil hablar de área en esta representación. Es solo una representación. Es una representación porque, digamos, fíjate vos, sobre este eje llevas un ángulo. Por eso, Claro. les repetí varias veces que el espacio, digamos, así como ustedes lo ven, la forma más fácil un plano sería un papel, ¿no es cierto? ¿Está? Y ahí lo que ustedes dibujan es como que están viendo la realidad. Y esto acá ya es una representación en donde sobre un eje llevan un ángulo. ¿Está? Entonces, aquí no multiplicar, por ejemplo, este lado por este lado, ustedes lo que están haciendo es multiplicar una distancia, que acá sí es una distancia, pero esto es la representación es un ángulo. Entonces, el resultado del producto de este lado, ¿no es cierto?, por este lado no les va a dar en unidades de área. Necesitan un factor más. ¿Estamos? En cambio aquí sí, ¿no es cierto? Este elemento de área es cuestión de multiplicar este lado por este y obtener el diferencial. Si este es diferencial X y este es diferencial Y, el producto de esos lados, diferencial X, diferencial Y, les da el elemento de área. ¿Estamos? Sí, entendido. Bueno.
acá sí, en esto, cómo hacemos el cambio de coordenadas, digamos, lo que vimos acá es cómo partir de esta integral que está escrito en coordenadas cartesianas y cómo lo transformamos y pasamos a coordenadas polares. Entonces, bueno, ¿qué necesitan? Necesitan el jacobiano. Que ya les digo, pueden usar directamente este resultado. O sea, el jacobiano, para pasar de coordenadas cartesianas a polares, les da directamente ρ. Entonces lo que tienen que hacer es cambiar toda coordenada x por ρ y tita, toda coordenada y por ρ y tita. Acá va el jacobiano. Y ahí van los diferenciales ρ diferencial tita. ¿Está? Y el producto del jacobiano, que está repetido acá, o sea, ρ por diferencial ρ por diferencial tita, es el elemento de área en coordenadas polares, cuya representación gráfica la ven acá arriba. Y si este es ρ diferencial tita les da este segmento, y diferencial ρ es este segmento. Asimilado a un rectángulo, ρ diferencial tita, que es un lado, por diferencial ρ, que es el otro lado del rectángulo, les da el elemento de área diferencial área, ¿no es cierto?, en coordenadas polares. ¿Estamos? Entonces, fíjense, diferencial x, diferencial y es el elemento de área en coordenadas cartesianas, y ese elemento de áreas en coordenadas cartesianas, por así decirlo, se transforma, ¿no es cierto?, en este producto de ρ, que es el jacobiano de la transformación, por el diferencial ρ por el diferencial tita. Y lo otro simplemente es tomar esta función y cambiar esta x y cambiar esta y por x de ρ y de tita, que acá es simple, cambian x, ¿no es cierto?, por ρ coseno de tita, y cambian y por ρ seno de tita. ¿Estamos? Entonces, de esa forma hacen el cambio de variables de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces, es cuestión de que trabajen con esta expresión, ¿no es cierto?, porque es la que les permite pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Lo resaltamos, digamos, este valor de ρ que está aquí. No hace falta que deduzcan o que calculen el jacobiano todas las veces, usen directamente el resultado. Para pasar de cartesianas a polares, el jacobiano es ρ. Y, digamos, la otra forma de verlo es como elemento de área. Entonces, todo esto que está acá, ¿no es cierto?, es nuestro elemento de área en coordenadas polares. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, y el dibujo que está acá, el siguiente dibujo, es una guía para poner los límites de la integral. O sea, si bien acá está escrito, ¿no es cierto?, este sería el recinto. Volvemos un poco atrás. Si el recinto fuese este, nuestra integral iba a tener límites constantes.
¿Está bien? O sea, para un recinto como este, que está limitado por curvas ρ constante y θ constante, los límites de la integral van a ser fijos. O sea, este que está aquí sería el equivalente al rectángulo en coordenadas cartesianas. Lo llamativo es que eso se ve como un rectángulo, pero en el espacio de coordenadas polares. ¿Estamos? Este dibujo que está aquí les da un recinto general en donde las curvas no están el recinto no está limitado por curvas ρ constantes, sino que está limitado por curvas que tienen esta expresión para el valor de ρ en función de θ. ¿Está bien? Y si estas son curvas θ constantes. ¿Estamos? Y aquí insistimos bastante, está marcado el orden, ¿no? Primero se integra respecto de ρ. Este está de más. O sea, está escrito como diferencial área, pero este está de más, ¿no? Este está escrito dos veces. O sea, este es el que viene acá después. Pero ahí les queda la función, ¿no es cierto?, de ρ y de θ. El ρ del jacobiano está resaltado ahí, no se olviden de él. Diferencial ρ. Y la forma de definir cuál es el límite inferior y el límite superior es tirando este rayo, el que está en color verde, y la curva que encontramos primero es el límite inferior. ¿Está bien? Y la curva que encontramos después es el límite superior. ¿Estamos? Bueno, y lo de θ hay que trabajar siempre en sentido antihorario. Y eso les marca claramente cuál es el límite inferior de θ y cuál es el límite superior. ¿Está? Este es el límite inferior y este es el superior. ¿Estamos? ¿Pudieron resolver algunos ejercicios escolares? Sí, profe. ¿Tuvieron problemas? ¿Lograron entender los ejercicios? Bueno, espero que sí. Estos son ejemplos, los pasamos rápidos, ¿no? Y ahora sí vamos a la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar con integrales triples. O sea, vamos a trabajar con cambio de variables en integrales triples. Y van a aparecer dos tipos de coordenadas. Unas son las coordenadas cilíndricas, ahora las vamos a ver, y las otras son las coordenadas esféricas.
Así que esas son el trabajo de hoy va a estar dirigido a el cambio de variables, pero en integrales triples. ¿Está? Entonces, en la revisión que hicimos, estuvimos trabajando con integrales dobles, ¿no es cierto? Y ahora vamos a trabajar con integrales triples. Bueno, integrales triples. Tenemos nuestra integral triple, bueno, ahí faltó indicar el recinto de integración, que es este volumen B. ¿Mm? Entonces, en integrales triples, el recinto de integración es un volumen en el espacio. Espacio de 3 dimensiones, ¿no? Y en ese espacio de 3 dimensiones, ubicamos los puntos mediante las coordenadas X y Z. ¿Está? Y lo que vamos a ver es plantear un nuevo espacio en las coordenadas U, B y W, ¿no es cierto? Y en este caso, nuestro recinto en el espacio U, B y W, U, B y W se va a ver de una forma distinta, y a ese recinto en el espacio W, ¿no es cierto?, lo indicamos mediante la letra omega. Entonces, esto que está escrito aquí, ¿no es cierto?, nos permite pasar nuestra integral que está en coordenadas cartesianas a coordenadas, a este nuevo sistema de coordenadas, en donde el recinto es omega. Y bueno, una parte es inmediata, tenemos que cambiar cada coordenada X por X de U, B y W, cada coordenada Y por Y de U, B y W, y cada coordenada Z por Z de U, B y W. A continuación, vendrá el jacobiano, y por último, los diferenciales U, diferencial B y diferencial W. ¿Está? Es lo mismo que tenían en coordenadas cilíndricas, en coordenadas polares, ¿no? Lo anotamos rapidito acá. En coordenadas polares, la integral en R de una f de xy, diferencial x, diferencial y, cambiamos a polares y nos queda la integral en omega de f de rho y tita, rho que es el jacobiano, diferencial rho, diferencial área. Entonces, esto es lo que aplicamos para hacer nuestro cambio de variables en coordenadas cartesianas apolares cuando tenemos una integral doble. Si tenemos una integral triple, vamos a hacer básicamente lo mismo. Tenemos que escribir la función usando las nuevas coordenadas, multiplicar por el jacobiano, y por último viene el diferencial U, diferencial B, diferencial W. ¿Estamos? Entonces, esto nos permitiría, conservamos la idea aquí de que tiene que haber algo, ¿no es cierto?, que acomode las coordenadas. Ese algo es el jacobiano, y está presente aquí también en el cambio de variables, ¿no es cierto?, de integrales triples. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No se va a entender. ¿Se entiende?
Sí, se entiende, querido. Bueno, ahora sí, pasamos a lo que tenemos que trabajar, que son las coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Bueno, tenemos nuestro espacio de 3 dimensiones, X, Y, Z, y un punto, ¿no es cierto?, que en coordenadas cartesianas identificaríamos mediante estas 3 distancias, ¿no? Esta distancia medida sobre el eje X, esta distancia medida sobre el eje Y, y esta distancia medida sobre el eje Z, y nos daría las coordenadas X, Y y Z, que nos permiten ubicar este punto del espacio. ¿Está? ¿Estamos? Ahora, ¿qué serán las coordenadas cilíndricas? Las coordenadas cilíndricas las podemos entender como una combinación de coordenadas cartesianas y coordenadas polares. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Proyectamos nuestro punto sobre el plano XY, y a este punto, que obviamente tendría las coordenadas X e Y, únicamente porque Z vale 0, lo ubicamos mediante las coordenadas polares. Simplemente es por costumbre en coordenadas, pero este ángulo es totalmente equivalente al ángulo θ. Simplemente en coordenadas cilíndricas, por una cuestión de costumbre, lo identificamos como el ángulo lambda, pero es equivalente al ángulo θ de coordenadas polares. Y el radio ρ. ¿Está? ¿Se entiende? Y la altura la seguimos identificando mediante z. Entonces, fíjese, nuestro punto del espacio lo ubicamos mediante las coordenadas polares ρ y lambda, y a eso le agregamos la altura z. ¿Está bien? Y de esa forma generamos las coordenadas cilíndricas. ¿Entienden cómo son las coordenadas cilíndricas? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende, no? O sea, ubicamos el punto. Ahora estamos en el espacio, entonces queremos identificar puntos del espacio. Este punto aquí. Entonces lo que hacemos es, proyectamos ese punto del espacio sobre el plano XY, y ese punto en el plano XY lo ubicamos mediante las coordenadas ρ y lambda. Y a eso le agregamos la altura z. Ahí había unas preguntas, sí, referido a está bien. Ahí Leandro pregunta si la altura puede ser cualquiera de los ejes o es sí o sí z. Bueno, el tema es que digamos, no quería complicarle la entrada, pero en realidad una de las cosas que podemos hacer, ¿no es cierto?, es después, según cómo sea el ejercicio, pueden ubicar ρ, por ejemplo, y lambda en el plano XZ y medir la otra distancia, que sería Y, ¿no? ¿Estamos? O sea, usted puede no es obligatorio que proyecten sobre el plano XY. En realidad, la primera proyección la pueden hacer sobre cualquiera de los planos coordenados.
Y a partir de ahí sí necesitan la tercer coordenada de distancia, que puede ser que sería el otro eje. ¿Se entiende, no? Pero si proyectan sobre el plano XY, en ese caso sí la altura obviamente va a ser Z, que es la coordenada que le falta para ubicar el punto del espacio. ¿Estamos? Bueno, entonces, la relación entre las coordenadas cartesianas y cilíndricas, simplemente fíjense, la primera parte es la de polares y a eso le agregan la coordenada Z. ¿Estamos? O sea, en coordenadas, en el cambio de variable de cartesianas a cilíndricas, cambian X y Z por ρ lambda Z. Entonces, obviamente, entre la coordenada X y la coordenada Y, ρ y lambda, está la misma relación de polares. Pero Z no puede ser otra cosa que igual a Z. Y eso le explica la última fila aquí. Y las inversas, fíjense, de vuelta. Sí, seguro. Si se cambia la primera proyección, obviamente van a tener otras relaciones aquí, ¿no? ¿Está? Bueno, y las inversas, también, estas son las de polares, y obviamente, acá es cuestión de cambiar esta y cambiar esta, y le va a dar lo mismo, ¿no? O sea, Z igual Z. ¿Estamos? Bueno, aquí viene algo interesante. Este es el jacobiano de X y Z respecto de ρ lambda Z. Y obviamente aquí va a ir un 0, aquí va a ir un 0 y lo mismo aquí y aquí, puesto que X no depende de Z, Y no depende de Z, Z no depende de ρ y Z no depende de lambda. Y eso explica este 0 aquí, este 0 aquí, este 0 aquí y este 0 aquí. Y esta parte es el mismo jacobiano, eso que está ahí, ¿no es cierto? Es el jacobiano de XY respecto de ρ lambda. O sea, este es el jacobiano de polares. Bueno, si hacen un poquito de memoria, los determinantes de 3×3 se pueden transformar en 3 determinantes de 2×2, usando una fila o una columna para hacer un desarrollo que se llama desarrollo de Laplace. Y en ese caso, obviamente, podemos usar esta fila. Acá hay un 0, anula un determinante, acá hay otro 0, anula otro determinante. Y este 1 va multiplicado por menos 1 a la I más J. Y eso queda multiplicado por este determinante aquí, que es ρ. Por lo tanto, el jacobiano de cartesianas a cilíndricas también es ρ, al igual que en polares. ¿Se entiende hasta acá? ¿Necesitan alguna aclaración? ¿Se entiende? Esto del desarrollo de los determinantes lo habrán visto en álgebra, ¿no es cierto? Y, bueno, si tienen alguna duda, consulten el apunte de álgebra, ¿no? Pero sirve para, en el caso de tener determinantes en donde hay alguna fila que tiene varios ceros, ¿no es cierto? Les permite simplificar y ahorrar mucho el proceso de cálculo, ¿no?
Bueno, entonces, queda claro nuestro jacobiano para pasar de cartesianas a cilíndricas, es ρ. Es ρ, al igual que para pasar de cartesianas a polares en integrales dobles. Y sí, recuerden que esto sería el diferencial volumen y todo esto también es un diferencial volumen. ¿Está? Y aquí pueden ver, en este dibujo aquí, la interpretación del elemento de volumen en cilíndricas. ¿Está? Entonces, fíjense, si este sería el elemento de volumen en cilíndricas. Si lo proyectamos sobre el plano XY, sería el elemento de volumen en polares, y a eso se agrega el diferencial Z. ¿Estamos? Acá faltaría... ¿Pueden visualizar cómo es el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas? Y se logra entender. ¿Lo entienden? Digamos, más allá de entenderlo, digamos, el truco es dibujarlo varias veces, ¿no? Y eso les va a ayudar, ¿no es cierto?, a visualizar. ¿Estamos? Pero este sería el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Simplemente a modo de repaso, esto que vamos a recuadrar ahora les permite hacer el cambio de variables de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Y fíjense, tienen que tomar la función, ponerla cada variable en función de las nuevas, y el elemento de volumen diferencial B lo cambian, y no se olviden del jacobiano de la transformación. Bueno, si queda entendido cómo hacer el cambio de variables, paso siguiente, cómo poner los límites de la integral. Bueno, vamos por interpretar qué es lo que nos quieren decir estos dibujos que están acá. ¿Está? En este dibujo aquí están representadas superficies ρ constante, que son cilindros de eje Z. ¿Está? Si mantenemos ρ constante, generamos cilindros de eje Z. ¿Está bien? ¿Pueden visualizar cómo sería una superficie ρ constante en cilíndricas? Sí, ingeniero.
Si no lo pueden ver, hagan algo sencillo, tomen un papel. A ver. No sé si me alcanzan a ver, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es tomar un papel y formar un cilindro. ¿Mm? ¿Está bien? Y ese cilindro, ¿no es cierto?, le ponen un lápiz y el eje de ese cilindro tiene que ser, es el eje Z. ¿Lo ubican? Sí, sí. ¿No? Entonces, de esa forma, eso es lo que generan Sí, manteniendo ρ constante. Generan un cilindro, ¿no es cierto?, cuyo eje coincide con el eje Z. ¿Está? Bueno, el segundo dibujo les muestra qué es lambda constante. Se fue. ¿Qué es lambda constante? Y lambda constante es un plano, fíjense, que es perpendicular al plano XY y contiene al eje Z. ¿Está? Y ese es un plano lambda constante. ¿Mm? ¿Estamos? Lo mismo el plano lambda constante, nuestro papel, este sería el plano lambda constante, y un lado de ese plano, digamos, es el eje Z. ¿Está? Entonces, eso sería un plano lambda constante. Y el plano Z constante, eso sí ya lo conocen, es un plano paralelo al plano XY. O sea, el plano Z constante, ¿no es cierto?, simplemente sería un plano paralelo al plano XY. ¿Está? Entonces, lambda constante es un plano perpendicular al plano XY y además contiene al eje Z. Bueno, y de esa forma generamos, ¿no es cierto?, los planos ρ constante, perdón, plano no, es un cilindro. El cilindro ρ constante, el plano lambda constante, ¿no es cierto?, y el plano Z constante. ¿Está bien? Bueno, si nuestra... Me dan un segundito. Bueno, si nuestro volumen bueno, acá sería I. Si nosotros tenemos que resolver la integral de una f de x, de y y de z, diferencial x, diferencial y, diferencial z, y la queremos pasar a cilíndricas, tenemos que plantear la integral en el recinto omega de nuestra f de ρ lambda z, ρ del jacobiano, diferencial ρ, diferencial lambda, diferencial z. ¿Está bien? Para poner los límites no es obligatorio, pero generalmente el orden va a ser este.
¿Estamos? ¿Se entiende? Si no entienden, pregunten, ¿no? Digamos, cuando plantean la integral en coordenadas cilíndricas, generalmente el orden de integración va a ser primero respecto de z, después respecto de ρ y por último respecto de lambda. Puede haber casos particulares, ¿no es cierto?, en donde puedan seguir cualquier orden, está bien, pero hasta para simplificar el pensamiento, ¿no es cierto?, integrar primero respecto de z, lo que tienen que hacer es identificar qué es lo que limita al recinto por debajo y qué es lo que limita al recinto por arriba. ¿Está? Integran después respecto de ρ, y ahí lo que tienen que hacer es identificar qué es lo que está más cerca del eje z y qué es lo que está más lejos del eje z. ¿Está bien? Y por último, para poner el límite de lambda, tienen que hacer digamos, esa imagen del barrido, como que el ángulo lambda tiene que hacer un barrido, y ese barrido siempre se hace en sentido antihorario. ¿Está bien? Sí, sí, se entiende. Bueno, si nuestro volumen está limitado por planos lambda constante planos z constante y cilindros ρ constante, por lo cual nuestro volumen sería algo así como esto. No sé si el dibujo no quedó muy cargado, pero bueno, vamos a empezar de vuelta. Identifican cuáles son las superficies ρ constante, que son cilindros de eje z, la superficie z constante, que son planos paralelos al plano XY, y la superficie lambda constante, que son planos que contienen al eje z. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, se entiende. Entonces, si nuestro volumen está limitado por superficies que tienen esas características, los límites van a ser constantes.
¿Estamos? Acá no quedó muy claro el dibujo, pero una superficie que tenga esta forma, un volumen, quiero decir, que tenga esta forma, sería el volumen que está limitado por estas superficies ρ, lambda y z constantes. Tiene una forma similar al elemento de volumen. ¿Está? O sea, si la forma del volumen es similar al elemento de volumen, quiere decir que está limitado por superficie z constante, ρ constante y lambda constante. Y en ese caso, los límites van a ser todos constantes y sería el equivalente a la caja rectangular de cartesianas. ¿Estamos? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, este dibujo que está aquí muestra un sólido cuyos límites no son superficies ρ, lambda y z constante. ¿Está? Bueno, ahora, si tiene, digamos, esta característica de que sus paredes laterales son verticales, esto es proyectable sobre el plano XY. ¿Está? Entonces, en ese caso, si encontramos una superficie Z1 de ρ lambda que limita por debajo a nuestro volumen y una superficie Z2 de ρ y lambda que limita por arriba a nuestra superficie, esos serán los límites inferior y superior en la integral respecto de z. ¿Está bien? Y si en la proyección sobre el plano XY puedo identificar una curva ρ2 de lambda y una curva ρ1 de lambda, eso van a ser los límites en la integral respecto de ρ. Y por último me tienen que quedar estas rectas, lambda constante, que van a ser los límites, acá faltó, de la integral respecto de lambda. ¿Estamos? Recuerden que el sentido de lambda es antihorario. ¿Entienden de qué forma colocar los límites? Y ya les digo, este orden de integración que quedó aquí es el que usualmente vamos a seguir en integrales en coordenadas cilíndricas. Repito, no es obligatorio, pero, ¿no es cierto?, este sería el orden de integración. Primero respecto de z, después respecto de ρ, y por último respecto de lambda. ¿Está bien? Profe, en este caso, como se muestra ahí, ρ sería variable o constante. En este caso sí, es lo que les quedó acá. O sea, ρ Ah, claro. cambia desde esta curva hasta esta curva. Pero ρ es variable. Acuérdense, el eje Z está acá. ¿Está? Pero lo único que lo hace constante es el ángulo. El único
único que, sí, recuerden que hagan lo que hagan, ¿no es cierto? La última integral tiene que tener límites constantes. Sí, sí, eso siempre. ¿Está? O sea, la última integral que resuelven tiene que tener límites constantes. Eso es en cartesianas y obviamente también en polares y en cilíndricas. O sea, los últimos límites tienen que ser constantes, ¿no? Si no, ustedes van a resolver la integral y le va a quedar una fórmula, ¿no es cierto? Y no obtienen un resultado, ¿no? ¿Estamos? Sí, muchas gracias. ¿Les quedó claro? Bueno, entonces vamos a hacer el planteo de un ejercicio. Dice hallar el momento de inercia del cilindro. Bueno, ahí dice recto homogéneo. Limitado, dice, por el plano XY, el plano Z igual 4. Bueno, obviamente tiene que aparecer un cilindro, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Y el momento de inercia se pide con respecto al eje Z. ¿Está? Primer paso, representen el recinto. Que ya le digo, en este dibujo que está aquí, está solo la cuarta parte del cilindro. Pero es importante, tómense 2 o 3 minutitos y hagan ustedes en un papel el dibujo de, que vayan interpretando, o sea, qué es lo que le dice el enunciado, y traten de hacer la representación del recinto. Bueno, plano XY. ¿Qué sería el plano XY? Rápido, ¿qué es el plano XY? Z igual 0, ¿no? Plano XY sería un plano algo así como esto. Vamos a dejarlo completo, pero esto sería el plano XY. Plano Z igual 4. Sería un plano paralelo al XY, pero que corta al eje Z en Z igual 4. Y ahí tenemos nuestro plano Z igual 4. Cilindro X cuadrado más Y cuadrado igual a 4.
como hace para representar ese cilindro